Entonces voy a retomar algunos conceptos que vimos en la clase. Voy a hacer aquí como una especie como de gráfico, simulando lo que tenemos. Aquí tenemos lo que sería el HTML, ¿cierto? El que estamos acostumbrados a hacer normalmente. Y normalmente estamos acostumbrados a hacer un HTML. A ver, insertamos aquí como una especie de titulito. Aquí está el HTML, ¿correcto? Que es el inicio. Este sería como el inicio. Aquí si me equivoco con los tags, pues ya ustedes saben que, a ver, un momento, cambio aquí acá inicio, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que ya, vamos a mirar acá, arranco aquí y termino acá, arranco aquí y termino acá, ¿correcto? ¿Qué otra diferencia hay? Que este archivo ya no se va a llamar .html, sino que se va a llamar .php, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo, pues digamos como ustedes están acostumbrados a ponerlo. Espérate, que vamos a llamarlo ejemplo, pues index.php, ¿sí? Esa es la única manera que logro que el HTML por dentro, ¿sí?, me haga como una especie de cápsula, como así, o sea, una especie de cápsula aquí interna, correcto, que normalmente yo la hago debajo del head, o sea, no incluyo el head, para que yo en el head pueda llamar el CSS normal, como lo llamo, ¿cierto? Entonces aquí en esta cápsula está todo el tag PHP, ¿sí? Entonces aquí yo le digo, a ver, ya tengo dentro de este, yo ya tengo todo lo que es el PHP, y aquí dentro de este PHP ya yo puedo poner toda la lógica digamos, del aplicativo. ¿Qué puedo poner? Entonces, puedo hacer un while, un if, ¿cierto? ¿Pero con qué? Pues realmente él no tiene datos para traer while, para hacer cosas con while o if. La única manera que tenga datos es que yo me conecte a la base de datos, que es la primera parte, digamos que es la parte 1, ¿sí? Conecte a la base de datos. 2, después de que me conecte, haga un query que es un select, digamos que lo que hemos visto hasta ahorita, es decir, ¿qué es lo que me voy a traer? Ese select yo les conté que lo trae hacia una matriz, digámoslo así, lo trae a una matriz en memoria, ¿cierto? Filas y columnas. Las columnas son los campos, las filas son todo lo que él trajo de ahí. Por ahora no hemos visto condiciones para traer eso, entonces le decimos select asterisco, tráigase lo que hay en la tabla, él me trae todas las filas. Si yo quiero ya poner una condición, que es lo que vamos a ver más adelante, pues le digo la condición y él solamente me trae las filas que cumplan esa condición. ¿Listo? Y luego de que hago esto, entonces en mi caso hago un while recorriendo la matriz, ¿sí? Hago un while recorriendo la matriz, y con ese while lo que hago es llevarlo. Aquí en esta matriz está en una variable, ¿correcto? Aquí en una variable tipo matriz. Aquí también en el while lo llevo a una variable de fila, una variable tipo fila, ¿sí?, que me maneja la conexión, y con esa variable tipo fila yo le puedo decir a esa variable tipo fila qué campo, entonces aquí campo a campo, qué quiero hacer con eso, y eso ya lo hago con PHP como lo hacíamos con Python. Entonces yo le digo a la fila en el campo ciudad,
tráigamelo a la tabla o tráigamelo a una forma, por ejemplo. Ya yo aquí dentro de eso también hago un tag HTML, pero acuérdense que ya aquí el tag HTML, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Vengo aquí, fila 1, entonces le digo, el campo, por ejemplo, puedo tener una forma, puedo tener una tabla. Aquí póngale que eso es una tabla. Entonces le digo, al campo, ejemplo, al campo ciudad, a ver que acá no nos está dejando mover, al campo ciudad, ¿sí? Llévelo, o sea, llévelo a esa tabla, ¿sí? O a esa tabla, ¿sí? A esa tabla. Entonces, es ahí donde él va identificando y va combinando el HTML con el PHP, pero en esa tabla ustedes saben que ya no pueden poner, digamos, el campo común y corriente, sino los campos, ya no puede ser un campo como lo teníamos acá, por ejemplo, ¿sí? Sino que todo tiene que ir dentro del eco, porque no es lo mismo tener una tabla aquí, yo le puedo poner un tr aquí arriba, donde no está el PHP, aquí lo que tengo que decirle es a ese tr, como lo quiero. Entonces ya tengo que ponerle la palabra, la diferencia entre poner una tabla en la parte de acá, fuera del PHP, la parte de ponerla acá, es que tengo que ponerle acá un eco, ¿sí? La palabra eco, pues, que es imprimir, y le pongo todo lo que quiero, entre comillas, y mira que le digo, la variable row, que es a la que me traigo fila a fila, punto qué, punto nombre, punto population, punto capital, es decir, la variable que yo quiero, y él me va creando la fila de la tabla, el TD es la fila, ¿sí? Ojo, el TD es la fila, el TH es el encabezado en la tabla. Por eso al principio les pregunté si ustedes sí sabían o no sabían manejar el tag. Pero la diferencia es que aquí lo estoy manejando, en vez de manejarlo con el común y corriente, o sea, como hago en el HTML, le tengo que poner el eco y le tengo que poner las comillas. Todo lo que yo haga aquí de HTML, sea TR, sea forma, sea H1, párrafo, lo que yo quiera mover ahí, lo tengo que manejar entre comillas y con el eco para poder que me salga. Pero realmente lo que estoy haciendo es eso. Hasta ahorita no hemos hecho sino eso. Es fila a fila, digamos fila 1, fila 2, me va recorriendo el while, me va recorriendo la matriz que tengo arriba. ¿Sí? La matriz que tengo arriba. ¿Con qué la recorre? Entonces vamos a poner aquí. Entonces esta primera parte, bueno, vamos a aclarar. Cuando yo digo conéctese a la base de datos, tengo que aclarar. ¿Sí? Tengo que aclarar, estos aquí no se me mueven, entonces me toca moverlos a mano. Tengo que aclarar que vamos a ver dos, para MySQL, que es la base de datos que estamos trabajando, vamos a ver el MySQLi, que es el que les acabé de enseñar, MySQLi, ¿sí? Y el PDO. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Ya voy a mostrar la diferencia. Pues más que la diferencia es por qué existen las dos o para qué. Entonces yo necesito, voy a ir aquí más abajito, a ver, vamos a verlo en otro. Qué pereza, ya. Bueno, no lo hice teniendo en cuenta que tenía que bajar aquí. Bueno, vamos a crear otro archivo entonces. Entonces, la diferencia entre es que yo tengo la base de datos, ¿sí? Yo tengo aquí mi base de datos y tengo aquí mi frontend, ¿correcto? Y tengo aquí mi frontend. Tengo todas mis páginas HTML, por decirlo así. Entonces yo tengo que tener un conector, un intermediario entre las dos, ¿sí? Para que este intermediario se encargue de irme a jalar allá
de traérmelo aquí, este intermediario se encargue de jalar aquí, traérmelo aquí a la memoria, por eso uso PHP, ¿sí? Y traérmelo aquí al HTML. Entonces ese intermediario es el MySQLite, que solo sirve para MySQL. El MySQLite solo sirve para MySQL. Pero el PDO sí sirve para cualquier otra base de datos. Es decir, si ustedes hacen un aplicativo con hoy lo hacen con MySQL, pero mañana lo cambian a Oracle, ¿sí? Mañana lo cambian a Oracle, por ejemplo, entonces ustedes pueden usar el PDO y hacen el aplicativo con PDO y hacen el aplicativo con el conector de PDO, no con el de MySQLite. Ustedes no van a tener que hacerle tanto mantenimiento a ese conector, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el PDO soporta otras bases de datos. En cambio, el MySQLite solamente soporta ¿cómo es? Solamente soporta el MySQL como tal, ¿sí? Este es el frontend. Este es el frontend. O vamos a hablarlo como en carta más abierta, el HTML, pues. Listo. Entonces, este se convierte en el PDO, en el conector entre estos dos. ¿Qué hace esto? Lo que estábamos diciendo. Primero, trae campo 1, entonces nombre, teléfono, ciudad, ¿sí? Como sale aquí. Acá cuando yo le digo que me traiga en este result, con esta función MySQL Query, con MySQL Query, ¿qué hace MySQL Query? Entonces aquí MySQL Query lleva la matriz, ¿sí? Entonces, nombre, Catalina, teléfono 3333, ciudad, Medellín, nombre, Rosa, teléfono 444, ciudad, Cali. Eso es lo que hace MySQL Query. Listo, ya lo tengo ahí. Entonces yo digo, ahora necesito ver una a una, cómo voy yo a eso. Bueno, y MySQL quiere, ¿por dónde? Pues por el select, por todo lo que vamos a hacer con lo que tiene que ver con el select, ¿sí? Seleccionar lo que yo quiero de aquí, de la tabla que quiero o de las tablas que quiero, cuando hagamos select de varias tablas. Entonces ahí ya yo llevo perfectamente, llevo ahí. Luego, ¿qué hace él? Listo, ya los tengo aquí en una matriz, ¿correcto? Entonces hay otra función que se llama esta, se llama MySQL Fetch Array, ¿sí? Esta es muy importante, esta es la más importante, bueno, no, las dos son importantes. Entonces, ¿qué hace esto? Toma de la matriz fila a fila, ¿cierto? Pero como ustedes bien saben, la única manera de yo recorrer un bloque de algo es mediante un ciclo. Entonces, por eso aquí, ¿sí? Yo lo llevo a una variable, ¿sí? Esto va a una variable que se llama, en este caso lo pusimos result, pero usted lo puede poner Pepito, Mondongo, lo que usted quiera. Y aquí lo puse fila. ¿Por qué? Porque es que este es vamos a acostumbrarnos a que las variables en PHP son con signo de pesos. Esto es, muchachos, donde él lleva esto y esto, pues yo lo pongo fila porque es más fácil. Entonces, cuando yo le digo, ya esto es otra cosa más avanzadita ya. Cuando yo le digo, mire, por cada fila, cójame eso y tíremelo a una tabla.
Eso es lo único que estoy haciendo aquí. Tíremelo a una tabla, hágame un eco y dentro de el contenido que va a tener ese TD, el contenido va a ser la fila en nombre, el otro contenido va a ser la fila en número y el otro contenido va a ser la fila en capital, y luego le digo que salte de página. Entonces él me los hace de largo, salta de página, coge la siguiente fila, vuelve aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termina. ¿Y cómo sabe que el que se termina? Él lo sabe porque hasta que se termina este resort lo hace. Eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces vuelvo acá. Primero, conecto la base de datos. Llevo a unas variables. Aquí lo único que estoy haciendo es llevar a variables estos nombres. El localhost, que es el host, el SQL user, que es el usuario y el password. Y luego con este MySQL Connect, sí, que esa fue la otra que nos faltó aquí, MySQL Connect, que es la que hace, es posible que este PDO y este MySQLi empiecen a jugar, ¿sí? Y entonces aquí ya le llevo el host, mire, le llevo el usuario, le llevo aquí lo único que hice fue asignar un valor a una variable, ¿sí? Y que si da error diga problemas de conexión. Luego ya hago el select y lo llevo a la matriz, ¿sí? Y luego ya lo llevo acá. Luego ya, como ya yo sé que la fila, entonces invoco el result, invoco el MySQL Fetch Array para poder ir uno a uno. Esto es otra cosa. Para ir poco a poco, ir uno a uno, ¿sí? Para ir uno a uno con el número del campo. Ahí, hasta ahí vamos, digamos, básico, ¿sí? Básico todavía. Entonces, voy a continuar otro video con esto mismo, pero ya con esta explicación, volviendo a hacer lo que hicimos en la clase. Pero voy a dejar este por ahora cortado aquí como introductorio.